esta mañana quiero compartirte 7 puntos de cómo parecernos a la iglesia primera, ¿ok? 7 puntos importantes que yo escudriñé y por lo que estamos viviendo de cómo parecernos a la iglesia primera. ¿Ok? ¿Estás listo? Estamos listos y gustas tomar ahí tu libreta para que hagas anotaciones y pues bueno, por todo lo que el Señor nos está mostrando, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo parecernos a la iglesia primera. Y el primer punto quiero que escribas y quiero que me escuches y pongas mucha atención, por favor, allí en casa. Te pido en el nombre de Jesucristo que estés junto con tu familia, tus hijos, ¿verdad? Para que escuchen la palabra, para que escuchen el mensaje que Dios trae hoy a nuestras vidas. Y quiero compartirte el primer punto, que la forma de adoración, ¿verdad?, de su iglesia ha cambiado. Definitivamente cambió nuestra forma de adoración. Y hoy, ¿verdad?, nos vemos adorando en nuestros hogares. El Señor nos habló a través de su palabra. Y en el libro de Éxodo, capítulo 20, ¿verdad?, vemos cómo el Señor nos muestra de verdad que todo tiene un propósito. Cada libro de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada cosa que fue plasmada en cada libro tiene propósito y Dios nos muestra sus propósitos a través de su palabra. Y a través de su palabra nosotros podemos ver que donde nos habla acerca de un cordero por familia. En aquel tiempo, cuando pasó la muerte, ¿verdad?, el Señor le habló a su pueblo que pusiera y que hiciera un sacrificio con un cordero y derramara la sangre en los dinteles, en el dintel de cada puerta. Un momento, por favor. Entonces, fue un cordero y después de eso tenían que alimentarse dentro de sus hogares, tenían que comer pan sin levadura con hierbas amargas. Y bueno, ahí nos lo narra, pero todo lo hacían dentro de sus hogares, todo lo hicieron dentro de sus casas. Y en este tiempo ocurre lo mismo, ocurre que después de la Pascua fue el sacrificio del cordero y después hubo una persecución tan tremenda, de tal manera que los apóstoles y todos los que seguían al Señor Jesús tenían mucho miedo por todas las cosas que iban a venir y todas las cosas, la persecución que estaban experimentando en ese tiempo. Y el Señor les dijo que esperaran la promesa. 40 días estuvieron en oración, 40 días, ¿verdad?, estuvieron orando, todos unánimes, todos compartiendo el pan, todos dándose fuerza, dándose fortaleza por todas las cosas que estaban viviendo. Ellos estaban con temor, ellos estaban, ¿verdad?, asustados, pero estaban en sus hogares junto con María, alabando y adorando el nombre del Señor. Y hoy así nos tienen. Hoy es tiempo de aposento, hoy es tiempo de estar en nuestras casas, hoy es tiempo de 40 días de buscar el rostro de nuestro Padre amado. Por eso es que ahora la provisión de Dios es distinta. Ahora, ¿verdad?, el Señor nos está mostrando algo muy importante y la importancia de adorar con nuestra familia, con nuestros hijos, tener el tiempo de enseñarles, tener el tiempo de reunirnos, de tener el tiempo, ¿verdad?, de estar en amor, de estar en armonía, buscando el rostro y buscando la presencia de nuestro Dios. Qué hermoso es, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos difíciles, pero en medio de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en medio de la calamidad, en medio de la muerte, ¿verdad?, Dios está obrando con su pueblo en los hogares. Y hoy, ¿verdad?, estamos
buscando al Señor de esta manera, orando, buscando al Señor con nuestros hijos. Por eso yo te insto, papá, mamá, la Escritura habla que en los postreros tiempos el corazón de los padres se volvería a los hijos. Y hoy hago una exhortación, hoy hago un llamado para que volvamos, papás, a buscar y miremos al Señor y nos reunamos con nuestros hijos, les enseñemos, les instruyamos para que ellos puedan aprender a buscar al Señor. Tengamos tiempo en enseñarles su palabra. Es por eso que el Señor hoy dice todo el tiempo, 40 días, no sabemos cuánto más tengamos que estar en nuestros hogares, pero es un tiempo donde lo tenemos que aprovechar al 100. Tenemos que aprovechar estos tiempos donde los corazones de nuestros hijos están susceptibles, aún nuestro propio corazón está susceptible para escuchar la voz del Señor. Amén. Así es que el punto número 2 es que seamos fuertes y valientes. Una de las cosas que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Ustedes creen que para que él pudiera poseer la tierra, él tenía que enfrentarse ante gigantes? Hoy nos estamos enfrentando ante un gigante, ante una pandemia. Y saben que el Señor le instó y le habló de muchas maneras y muchas veces a Josué y le dijo: es solamente te digo que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué quiere decir? Que en este tiempo tenemos que esforzarnos, que en este tiempo tenemos que ser valientes, que en este tiempo no podemos desmayar, que no podemos mostrarle a nuestra familia como padres la debilidad. Tenemos que aprender a fortalecer a nuestros hijos, a fortalecer a nuestra familia. ¿Ok? Amén. Entonces, Dios nos hizo líderes. Dios nos hizo reyes, Dios nos hizo sacerdotes, Dios nos posiciona en este tiempo como luz en medio de las tinieblas, como luz en medio de la oscuridad. Y por tal manera, por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy fuertes, tenemos que ser muy valientes y mostrarles esa valentía a nuestros hijos, de decirles: no teman. Tenemos que refugiarnos en el Señor y sobre todo hablarle a nuestros vecinos, hablarle a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos y decirles: ¿sabes qué? No temas, porque Dios está. Si le abres tu corazón al Señor, también el Señor estará contigo y te quitará ese temor, esa angustia que no te deja dormir, esa angustia que te despierta en la madrugada, esa angustia donde tú no puedes dormir, donde no puedes, ¿verdad? De repente te despiertas porque tu corazón está triste, porque tu corazón está con temor, porque hay tantas cosas que están ocurriendo, la economía, nuestros hijos, nuestra familia. Quizás tenemos a una persona adulta en casa y estamos con el temor del contagio, de todas las cosas que pueden venir en adelante. Pero ¿sabes qué? Mientras el Señor esté con su pueblo, mientras el Señor esté en nuestras vidas, mientras estemos bajo su abrigo, el Señor nos va a guardar, el Señor va a estar con nosotros todos los días. Por eso quiero leerte un texto bíblico, Isaías 41, dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Ok? Así es que, querido pueblo, iglesia de Dios, y todo aquel que está viéndonos y todo aquel que está escuchándonos, hoy abre tu corazón. Si en algún momento tú no le habías abierto tu corazón y le habías permitido que el Señor Jesús entrara en tu hogar, es tiempo, porque el Señor tiene todas estas promesas para ti, que me estás escuchando y que me estás viendo en esta mañana.
importante es el de Job, capítulo 11, versículo 13 y 18. Dice, escúchame bien, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que morara en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, y mirarás alrededor y dormirás seguro. Y esta esperanza y esta seguridad, el Padre de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, es el único que nos la puede dar. Así es que tómate fuertemente de la mano de nuestro Dios. Ábrele las puertas de tu casa. Ábrele las puertas de tu casa. Y si tú, querido hermano, hijo de Dios, en algún momento te habías alejado del Padre, vuelve tu corazón a Él. Hay tiempo, todavía es el tiempo. Es tiempo que vuelvas tu corazón. Es tiempo que toda tu casa vuelva. Es tiempo entrar en el refugio y en la protección que solamente nuestro Dios amado nos la puede dar. Amén. No hay momento, punto número 3, no hay mejor momento para aprender y usar la tecnología. Qué tremendo. Hoy, más que nunca, en nuestras casas estamos y necesitamos aprender la tecnología. Necesitamos aprender a conectarnos a través de los medios de comunicación. Necesitamos enviarle un mensaje de aliento a aquel que no lo tiene. Y Dios en este tiempo a su iglesia la va a usar. Y por eso es necesario que aprendamos a usar todos los medios de comunicación que Dios ha dispuesto para nosotros, porque a través de ellos Dios te va a usar. Así es que esa es la posición que tenemos hoy como iglesia. Y hoy te quiero instar para que mandes un mensaje, para que mandes una palabra de aliento, para que seas luz en medio del temor, en medio de la angustia de la cual las personas están pasando. Por eso, Iglesia de Jesucristo, es tiempo que te levantes. No podemos estar sentados, no podemos estar con los brazos cruzados. Sabes, creo que en este tiempo es donde mayor movilidad de los hijos de luz están obrando a través de los medios de comunicación. Y tú y yo somos un canal de bendición, quizás una palabra que a través del teléfono, a través, ¿verdad?, de un mensaje por el Facebook, por el YouTube, por un video que puedas enviar a tu ser amado, a tu ser querido, al vecino. ¿Sabes? Necesitamos usar todas estas herramientas. Necesitamos ser útiles en las manos del Señor. Amén. Aprende a usar todas estas cosas y utilicémolas para el reino. Amén. Punto número 4. Espere reacciones negativas. Muchas personas se van a burlar de lo que nosotros podamos hacer y de lo que nosotros estemos haciendo. Se van a burlar cuando tú le digas Cristo viene y necesitas, ¿verdad?, recibirlo en tu corazón. Mucha gente se va a reír, porque en este tiempo también hay corazones endurecidos. Pero quiero decirte una cosa, que no te importe, porque así como mucha gente tiene el corazón endurecido, así como mucha gente hace comentarios, a nosotros no nos debe importar esas cosas, porque así como muchos lo hay, también hay muchas personas que están esperando un mensaje
de parte de Dios en este tiempo. ¿Y sabes qué? Es importante que no callemos, es importante que continuemos hablándole acerca de las cosas que vienen, porque después dice la Escritura que estuvieron esos 40 días en el aposento alto, clamando, orando en unidad, ¿verdad? Refugiándose en ese lugar porque tenían temor. Yo creo que en ese tiempo los apóstoles y todos los que estaban, dice la Escritura que eran como 120 personas. Yo creo que en ese tiempo se daban ánimos los unos a los otros. Yo creo que en ese tiempo también estaban padeciendo en su economía, tenían angustia porque había una persecución de muerte. Sin embargo, ellos mismos se dieron fuerza, ellos mismos se ministraban los unos a los otros. Pues en este tiempo tenemos el tiempo para ministrar a nuestros hijos, para hacer la ayuda idónea con nuestro esposo, para que los esposos se levanten, ¿verdad? Y traigan esa fuerza y esa fortaleza y podamos hablarle a la gente, a todas las personas, a través de estos medios de comunicación. Hoy no podemos ir a sus casas, pero podemos usar estos medios así como lo estamos haciendo en este momento. Y así como yo en este momento te estoy diciendo, ¿sabes qué? No desmayes. Dios tiene el control de todas las cosas. Hablémosles a las personas de las cosas que van a venir. Y quizás las cosas puedan empeorar. Pero una de las cosas que Dios nos ha hablado y que Dios nos ha prometido, mientras el Señor esté en nuestro hogar, vamos a ser fortalecidos por Él. El Señor va a usar milagros y en este tiempo vamos a ver los milagros de Dios, así como en aquellos tiempos donde una viuda no tenía ya nada más que comer, solamente un poco de harina y un poco de aceite, y el Señor le multiplicó y ella esperaba morir junto con su hijo, pero el Señor le multiplicó y ella pudo ver la multiplicación. Así el Señor en este tiempo va a multiplicar lo poco que tengamos, nos va a multiplicar la esperanza, nos va a multiplicar los peces, nos va a multiplicar los panes. No tengas miedo de lo que va a pasar mañana. Solamente confiemos en el Señor y esa confianza podamos transmitírsela a los demás. Esa es la posición que nosotros debemos de tomar, como en aquellos tiempos, en los tiempos de los tiempos de la iglesia primera, la iglesia de los hechos. Ellos tenían confianza. Yo creo que vieron los mayores milagros porque permanecían en oración, permanecían en ayuno, permanecían, ¿verdad?, buscando el rostro del Señor. ¿Sabes? Fueron tiempos hermosos de gloria, y estos tiempos, a pesar de lo que se está viviendo allá afuera, estamos con la esperanza de la presencia en nuestras casas, de la provisión en nuestro hogar, la presencia primeramente, porque si no estuviera la presencia de nuestro Dios en nuestro hogar, qué terrible sería sin esperanza. Y todas estas cosas tú se las puedes compartir a los demás. No calle tu boca. Tenemos que hablar, tenemos que compartir, tenemos que decirle, van a venir cosas peores, cosas más difíciles, pero en todas esas cosas el Señor está con nosotros. Amén. Así es que el siguiente punto, el punto número 4, dice, el punto número 5, ama a tu prójimo en medio de este encierro, ¿verdad? Y en medio de este temor, y en medio de esta persecución de muerte. Qué cosa y qué experiencia tan tremenda estamos viviendo en este tiempo. Hoy tenemos que estar en nuestro hogar, tenemos que convivir con nuestra familia, tenemos que convivir con nuestros hijos. En los medios de comunicación estamos viendo que hay hogares donde son tan pequeñitos y viven 12, 13. En alguna ocasión a nosotros nos permitió Dios ir a compartir a un hogar, y de repente entramos
nos proveyeron una silla, nos dijeron que pasáramos y pensamos que nada más había 4 personas. Pero en un momento la señora la mayor, la señora grande, les dijo a todos los nietos: oigan, salgan porque los pastores van a compartirnos una palabra. Y cuando vimos cómo salieron tantísimas personas de las habitaciones, eran solamente 2, y todo el lugar se llenó de nietos, de hijas, de los esposos, de los hijos de la señora más grande que vivía en esa casa. Y yo dije: ¿cómo es posible? Nos venimos mi esposo y yo a casa asombrados, pensando: ¿cómo es posible que tanta gente pudiera vivir en ese espacio tan pequeño? Probablemente hay personas que son muy afortunadas y tienen casas muy grandes, pero hay personas que tienen casas muy pequeñas, y aprender a vivir en esos hogares tan pequeñitos, ¿verdad?, muchas veces es muy difícil. Pero el Señor nos habla: ama a tu prójimo, ¿verdad? En medio de todas estas cosas y en medio de todas estas circunstancias, los medios de comunicación están hablando, ¿verdad?, que en otros países había el problema después de que cesó la pandemia. Empezaron a haber los divorcios, y hoy nosotros podemos ver que en los medios de comunicación están hablando que hay mucha violencia, en los hogares. Estamos viendo cómo está el esposo golpeando a la esposa, y pues bueno, yo creo que son tiempos donde podemos sentir un estrés y podemos sentir una actividad espiritual también que empieza a fluir en los hogares, y que Dios nos habla y nos insta. En el libro de Gálatas capítulo 5, desde el versículo 19, dice: andad, no andéis en los deseos de la carne, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque, ¿verdad?, los deseos de la carne son contra el espíritu. Y entonces dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y todas estas cosas se están dando en los hogares: los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones. Dice el Señor: ¿sabes qué? Que tales cosas no haya. Ciérrale la puerta a los pleitos, cierra la puerta a las iras, cierra la puerta a las contiendas, cierra la puerta a las disensiones. Dios hoy está obrando en nuestro temperamento, porque la mayoría de las personas tenemos un temperamento fuerte, y Dios está obrando en nuestro temperamento para que sea parte de nuestro carácter. Entonces el Señor hoy nos está hablando, y te está hablando a ti, querido hermano, te está hablando a ti, querido joven, porque también los jóvenes de repente tienen ese carácter muy difícil, a unos pequeñitos, ¿verdad? Entonces trabajemos con eso en casa, trabajemos, saquemos del pleito la ira, no permitamos que el diablo entre a nuestros hogares. De por sí estamos confinados, de por sí estamos en una presión espiritual, y luego si permitimos todas estas cosas, el Señor nos está hablando en esta mañana: no permitamos esas cosas, no permitamos los pleitos en los matrimonios. Tengamos, ¿verdad?, la palabra en nuestros labios, la palabra en nuestra mente. Por eso es que es muy importante que estemos constantemente escudriñando su palabra, para que todas estas cosas pasen de nuestro hogar y no alcancen a nuestros hijos, no nos alcancen, y después, ¿verdad?, a pesar de que estamos pasando por estas situaciones tan difíciles, tengamos otro problema muy grave, ¿verdad?, que son los divorcios. Y que, pues bueno, los golpes, las iras, las contiendas, tengamos la paz que el Señor de la cual el Señor nos está hablando. Entonces, fíjense lo que habla el Señor. En 1 de Juan 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si tú quieres que el Señor permanezca en tu casa, tenemos que buscar ese amor que viene del corazón de Él. El único que puede darnos ese amor es el Señor. No hay nadie.
porque la esencia del amor viene de lo alto, y ese amor se derrama en nuestras vidas siempre y cuando nosotros estemos buscando su presencia. Así es que yo te reconvengo, yo te insto a que busques la presencia del Señor para que el amor se empiece a derramar en tu vida. Entonces, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Será que el Señor está formando, en este tiempo quiere formar nuestro temperamento? Tenemos que crecer. Y parte de nuestro crecimiento es aprender a amar a los demás. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, la escritura dice es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, vean cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Si es que, hermano, yo sé que el Señor y su Espíritu te está tocando en este día, porque sabe Dios, y no podemos engañarle, que en nuestros hogares hay pleitos, hay iras, hay contiendas, y por eso peores cosas podrían venir a nuestro hogar. Por eso en esta mañana, ¿cuál es la posición de los hijos de luz? ¿Cuál debe de ser nuestra posición? Que salgamos, que estemos con nuestros esposos en paz, que estemos con nuestros hijos en paz, que estemos en paz con nuestro prójimo, con nuestros vecinos. Así es que mostremos el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, que ese amor, esa esencia se esté formando en cada uno de nosotros, porque eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. El estar confinados, el estar en un hogar no es fácil, el estar todos juntos no es fácil, pero ¿sabes qué? Dios nos va a dar la fuerza y nos va a dar la fortaleza, y después de esto vamos a salir triunfantes, porque Dios, después de estas cosas van a ocurrir muchas cosas grandes y hermosas. Recuerden una sola cosa: después de esos 40 días que estuvieron confinados los 120, ¿verdad?, en unidad, perseverando en oración, ¿verdad?, en ruego, escudriñando la palabra. Después de eso vino algo glorioso. Y la escritura habla que llegó el día del Pentecostés, donde el Espíritu se derramó sobre toda carne. Yo te insto, querido hermano, todo aquel que me esté escuchando, que después de esto el Señor va a derramar un peso de gloria mayor. Algo viene hermoso para el pueblo de Dios, algo viene grande y poderoso para todos aquellos que hemos confiado y todos los que hemos obedecido y todos aquellos que hemos perseverado y que no hemos desmayado, que hemos esperado en que Dios va a estar con nosotros hasta lo último. Así es que yo te estoy hablando y quiero que me pongas atención. Trabajemos en nuestro temperamento, trabajemos para que tengamos la unidad, podamos usar las herramientas, los medios de comunicación para hablarles a los demás, porque ¿sabes qué? En todos los hogares, ¿verdad?, y más los que todavía no conocen al Señor, ¿cuántos problemas hay en esos hogares? ¿Sí? Conociendo al Señor tenemos dificultades, ahora no teniéndolo. Por favor, comparte todas estas cosas. Somos la luz y la sal de la tierra en este tiempo. Así es que continuemos haciendo nuestro trabajo en el nombre de Jesucristo. El punto número 6, dijimos que íbamos a hablar de 7 puntos muy importantes. El punto número 6, en medio de las malas noticias, demos las buenas nuevas de Jesucristo como nunca. Los medios de comunicación hablan de malas noticias, hablan de todas las muertes que hay en Estados Unidos, en Italia, en España, en Ecuador.
hablando constantemente en la madrugada, en la mañana, en la tarde. Todo el día están hablando de malas noticias. Todo el día nos están bombardeando de todas las cosas que están ocurriendo. Incluso hay videos falsos y muchas cosas, y nos bombardean y estamos constantemente con el temor. Pues en medio de estas cosas, tomemos valor y tomemos fuerza, porque si hay malas noticias, también hay buenas nuevas. Y dice la Escritura que llevaríamos las buenas nuevas a todos los hogares, a todas las casas. Y yo te quiero decir algo muy importante: todas estas cosas están ocurriendo por la maldad y por el pecado del hombre, porque hay adulterio, porque hay fornicación, porque nuestro gobierno ha pagado miles y millones de pesos y han establecido leyes de muerte, leyes donde se permite el aborto, donde se permite el homosexualismo, donde se permite el lesbianismo, donde están en contra de la vida. Y te lo quiero decir, nosotros hemos contribuido a los deseos de nuestra carne, al pecado, a la maldad. ¿Sabes cuál es el mayor virus? El mayor virus es el pecado. Y te quiero decir algo muy importante. La gente tiene temor a ese virus por las muertes, pero hay otro virus más letal que te va a llevar a una eternidad. Escúchame bien, que te va a llevar a una eternidad, a una muerte eterna, porque después de la muerte física hay una eternidad. Dios habla acerca de que somos a imagen y semejanza de Él, y Dios permitió este cuerpo para que habitara aquí en la tierra, pero también tenemos un espíritu para comunicarnos con las cosas espirituales y con las cosas celestiales. Este cuerpo va a quedar aquí. Este cuerpo va a morir. Pero ¿sabes una cosa? Nuestro espíritu y nuestra alma tienen eternidad. Y el mayor virus de muerte eterna es el pecado. Por eso es que el Señor dice: oye, hijo mío, háblale a todo el mundo de todas estas cosas, de darle las buenas nuevas, que yo he venido a libertar al cautivo, a traer sanidad del alma a todo aquel que tiene dolor y sufrimiento, a traer apertura de la cárcel. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces nos ha traído sanidad a nuestros corazones? Solamente te digo, recuerda de dónde nos sacó. Esta es la posición que tú y yo hoy tenemos. Si le puedes bajar un poquitito más, por favor. Esta es la posición. Todo el mundo se asusta. El virus del COVID-19. Pero ¿sabes cuántos miles y miles de personas a diario están muriendo por causa del pecado a una muerte eterna? Prediquemos el Evangelio, demos las buenas nuevas. El único que puede perdonar nuestra maldad, el único que puede perdonar nuestro pecado es nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ve y da este mensaje a todos tus conocidos. Da este mensaje de salvación. El único que nos puede salvar de la muerte eterna es el Señor Jesús. Él es el único canal de salvación. Recuérdalo muy bien. Todas estas cosas están ocurriendo por causa del pecado. La maldad ya es mucha. Por eso vienen todas estas calamidades. Pero ¿sabes qué? Tenemos que levantarnos como luz. Tenemos que levantarnos como hijos de gloria, hijos de reino, y no callarnos. Es el tiempo que Dios nos va a usar con mayor poder y con mayor fuerza. Amén. Y otro punto muy importante. Otro
punto muy importante que yo te quiero compartir y que yo he visto lo que está pasando. Nuestro mundo necesita ser salvado. Nuestro mundo necesita un salvador. No va a ser un político, no va a ser un presidente. El único que nos va a salvar de toda esta calamidad es Jesucristo. ¿Amén? El séptimo punto. El mundo necesita ver el reflejo del carácter del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Yo creo que en algún momento a los apóstoles les preguntaron: ¿y tú por qué sigues a este tal Mesías? ¿Por qué tanta gente iba tras de él? ¿Por qué habían 5,000 personas escuchando su mensaje? Y eso era el recuento solamente de varones, más las esposas y más los hijos que iban ahí. 5,000. ¿Por qué esos 12 discípulos dejaron todas sus actividades, quizás a su familia, y se fueron en pos de él? ¿Por qué? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Por una simple y sencilla razón que se registra en el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y la única y sencilla razón era por 2 puntos muy importantes: porque Dios tenía compasión y porque tenía misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque Él les proveía, Él les podía proveer su necesidad. Si ellos tenían necesidad de sanidad, el Señor los veía con compasión y los veía con misericordia. Entonces estábamos comentando que por qué seguía toda esa gente al Señor Jesús. Bueno, el motivo por el cual la seguía era por la cuestión de que esas personas, ¿verdad?, veían algo muy importante. Imagínense, las mujeres eran desechadas por los religiosos de ese tiempo, ¿verdad? Quizás no se les permitían muchas cosas, y los leprosos eran azotados, pateados, sacados del pueblo, de esos lugares. Y cuando pasaba el Señor Jesús por ahí donde estaban los leprosos, los veían con compasión, los veían con misericordia, y les proveía la necesidad que era su sanidad: el cojo, el ciego, el mudo, aquella mujer que le dolía en su corazón, aquella mujer que le dolía en su corazón, ¿verdad? Porque su hijo había muerto, y el Señor veía el corazón de esa mujer. ¿Cuántas cosas no se registran en las Escrituras, en donde el Señor nos habla una y otra vez, ¿verdad?, de su compasión y su misericordia? Por eso es que la gente lo seguía, por eso es que los discípulos, porque era distinto, porque era algo sorprendente ver la compasión. Pues hoy, en este tiempo, nosotros tenemos que reflejar esa compasión y tenemos que reflejar esa misericordia. ¿Saben? Hay muchas personas que en este tiempo tienen necesidad. ¿Por qué? Porque han perdido sus trabajos, y tú y yo conocemos a gente, ¿verdad?, que quizás no tiene qué comer. Y la Escritura registra en el libro de los Hechos que se tenía compasión y se tenía misericordia, y la gente daba de lo que tenía para poderles compartir a las demás personas. Yo recuerdo en el libro de los Hechos, desde el capítulo 1, 2 y 3, donde habla que todos tenían las cosas en común, compartían las cosas y daban a las personas lo que tenían, vendían sus propiedades y lo repartían para que todos lo tuvieran en común. Sabes, en este tiempo es tiempo de que no podemos cerrar nuestros corazones, no podemos cerrar nuestra mano para que se pueda ver
la compasión y la misericordia desarrollada en nuestros corazones. Por eso es que aún tenemos que orar al Señor y decirle: Señor, dame compasión, dame misericordia, que yo pueda poder desprenderme de lo que yo tengo y poderle compartir a las demás personas, ¿verdad?, de lo que yo tengo. Y eso lo hizo. No fue un suceso del libro de los Hechos, también fue un suceso que registra en el capítulo 2 de Corintios, ¿verdad? En los capítulos 8 y capítulos 9 dice la Escritura que el apóstol Pablo hace una recolecta para poderle llevar provisión a los pobres de Jerusalén. Y había una iglesia que le llamaban la iglesia de los macedonios, y esa iglesia dice que era una iglesia pobre, pero aún de su pobreza había una cosa muy importante, que era la gracia de Dios derramada sobre sus vidas. Y ellos le pedían al apóstol Pablo que les permitiera participar en poder dar, ¿verdad?, esas dádivas a esos pobres de Jerusalén. ¿Sabes qué importante es todo esto? Que podamos mostrar esa luz, podamos mostrar esa compasión, podamos mostrarnos como Cristo lo hizo, haciendo todas estas cosas, dándole a quien lo necesita. Fíjense que estuve escuchando el día de ayer noticias cristianas, y a través de las noticias cristianas estaban hablando que, por ejemplo, en Nigeria, en Siria, en India, en Irán, en Corea del Norte, ¿verdad?, los pastores de ahí, quiero que me escuches, querido hermano, los pastores de ahí estaban padeciendo una cuestión económica muy fuerte. Y te voy a decir por qué. Porque en esos países, bueno, la gente también, hay iglesias donde van a las comunidades donde son muy pobres, y en este tiempo de confinamiento pues no hay solvencia económica. Entonces, si las iglesias se cierran, los pastores no pueden percibir, ¿verdad?, una bendición de parte de los congregantes. Y eso está ocurriendo en este tiempo, que no solamente en Nigeria, en Siria, en India, en Irán, en Corea del Norte, ¿verdad?, en este tiempo también en los pueblos, en este tiempo desde el norte, el sur, el este, sureste de nuestra República Mexicana, también hay pastores que han cerrado las iglesias por causa de esta pandemia. Y también los pastores perciben, viven de la iglesia, y también están padeciendo de su economía. Hoy te hago un llamado en el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, para que tú te puedas desprender en la comunidad donde tú te encuentres, en el lugar donde tú te encuentres. Dios va a poner a esas personas que tienen necesidad, y yo te pido que no cierres tu mano, que seamos un reflejo de la compasión y seamos un reflejo de la misericordia de nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por escucharme, y quiero que hagamos una oración para que todos estos puntos que son muy importantes los podamos cumplir. ¿Y qué es lo que puede hacer la iglesia de hoy? ¿Cómo podemos ser luz, verdad?, con todos estos puntos de los cuales hoy estamos obrando. Acerquémonos a la iglesia como en los primeros tiempos de la formación de ella, a la iglesia primera. Acerquémonos para que tengamos el mismo corazón y podamos fluir en este tiempo. Así es que, ¿qué te parece? Y te invito en esta mañana a que cerremos nuestros ojos y empecemos a orar, empecemos a activarnos, y que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, nos empiece a mover en nuestros corazones, y podamos ir a donde tengamos que ir con nuestras palabras, ¿verdad?, con nuestras bendiciones económicas. Y vamos a hacer una oración en este momento, y te invito a que cierres tus ojos y estemos en unidad todos, por favor, todos, aún los pequeños, los jóvenes, cerremos nuestros ojos y hagamos una oración en esta mañana y le digamos: Padre,
En el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos en tus manos, estamos en tu presencia, rogando tu gracia, rogando tu misericordia, Padre. Señor, y te pedimos, Padre Celestial, que tú obres en nuestro hogar, con nuestro temperamento, Padre Celestial, que pongas el querer como el hacer de tu buena voluntad, Dios. Hoy, Señor, renunciamos, Señor, a toda la maldad, Señor, en nuestro corazón y la sujetamos delante de tu presencia, Dios mío. Levantamos nuestro hogar, levantamos a nuestra nación, Señor, en este lugar. Levantamos a todas las naciones, Señor, a todas las familias, Dios, los ponemos en tus manos, los ponemos en tu presencia, que tu espíritu que tu espíritu rompa los yugos, quiebre las cadenas, rompa los lazos, Padre, y toda atadura de temor, de angustia, Padre, y que en estos momentos tú nos proveas de fuerza, que tú nos proveas de fortaleza, que tú nos proveas de valor, que no temamos, Dios, que en este tiempo seamos fuertes, valientes, Padre, para soportar todas estas cosas, y que mi Dios Todopoderoso podamos, Señor, ser luz y bendición para muchas personas. Señor, usa que podamos usar la inteligencia. Dios, dice tu palabra que tú nos das la capacidad, Dios, que tú pones los medios, Dios, tú ya lo sabes, solamente dispongamos nuestros corazones para hacer la voluntad del que vive y del que reina. Señor, agradecemos este tiempo. Yo te agradezco mucho este tiempo que me permitiste compartir esta palabra, Señor, con todas las personas que me están escuchando. Gracias a cada una de las personas que me escucharon en esta mañana. En el nombre de Jesucristo les agradezco. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.